30. Nos sentamos dolorosamente cerca durante la cena, hasta el punto de que solo una aguja podría haber cabido entre nuestras piernas. Después de la tarde en el bosque, la separación física se sentía casi insoportable. Incluso nos habíamos mantenido cerca al caminar de vuelta a la casa tras aterrizar en el barro, preguntándonos si alguno tendría el valor de tomar la mano del otro. Pero Cassian me atravesó con una mirada al entrar por la puerta principal, haciendo un gesto hacia Mor desde el otro lado de la cocina. Estaba sentada en la mesa, jugueteando con un nudo en la veta de la madera. En silencio, asentí a Cass. Feire estaba cubierta de barro y nieve, pero se dejó caer frente a Mor en lugar de acercarse al fuego, mientras yo ayudaba a Cass a terminar el guiso que había estado preparando. Se estremeció con el primer sorbo. Esta sopa está hirviendo, y el fuego es una delicia, pero creo que cada hueso de mi cuerpo podría hacerse trizas de lo helado que está este lugar, dijo Feire, mientras daba otro bocado. Cassian asintió y hurgó en su plato, pero sus ojos estaban silenciosamente fijos en Mor. Escogen los lugares solo para asegurarse que solo los más fuertes sobrevivan. ¡Qué pueblo horrible!, dijo Mor. Apenas había comido nada. No me extraña que Az no quiera venir aquí. Cassian y yo intercambiamos otra mirada. Veo que lo de entrenar a las chicas salió bien. El trago de cerveza de Cassian fue respuesta suficiente. Una de ellas me confesó que no había recibido una lección en 10 días. Según parece, todas tenían demasiado trabajo con otras tareas. Negó con la cabeza, el ceño fruncido marcado en su rostro. ¿No hay luchadoras natas en el grupo? 3, respondió Mor, y su expresión se iluminó un poco. Las demás, me conformaría con que aprendieran a defenderse, pero esas 3 tienen el instinto, las garras. Solamente que sus estúpidas familias las quieren atadas y con hijos, como vacas de cría. Como Amor, como su propia familia había querido hacer con ella, la familia que visitaría mañana. Se quedó mirando demasiado tiempo el tazón frente a ella, moviendo la cuchara de un lado para el otro y obligándose a tragar bocados, hasta que Feire se levantó de golpe y llevó su plato al fregadero. Cassian dejó su cuchara a un lado y se giró en su silla, dejando claro que ya nadie más que Mor estaba realmente presente en la habitación. Me puse de pie, justo cuando Cassian preguntó en voz baja: ¿A qué hora te vas mañana a la ciudad tallada? La nariz de Mor se frunció. Después del desayuno. No sé. Antes. Negó con la cabeza suavemente. O tal vez en la tarde, cuando se estén despertando. Cassian se movió debajo de la mesa, probablemente para tomarle la mano, y cuando Mor levantó la vista, una comprensión silenciosa pasó entre ellos, y me pregunté si era Cassian, quien realmente la había liberado de sus cadenas, la única razón por la que había aceptado venir aquí con nosotros, la única razón por la que se sentía lo suficientemente segura y querida como para hacerlo. Feire y yo nos escabullimos hacia las escaleras, sin molestarnos en decir buenas noches, para no arriesgarnos a interrumpir. No habría podido soportarlo, no ahora que el rostro de Mor mostraba algo más que temor. Por su parte, Feire era distracción suficiente. Desde la mesa al fregadero y luego las escaleras, nuestros cuerpos permanecieron cerca, girando uno en torno al otro y atreviéndose a rozarse, pero sin llegar a cerrar la distancia del todo. Había fuego allí, mientras mis ojos seguían su espalda al subir los escalones. Fuego. Hoy esta mujer había incendiado el mundo para mí, y yo quería devolvérselo. Para cuando llegamos al descanso del segundo piso, con solo 2 puertas por delante, el calor del fuego de Feire me había calado hondo, y se había instalado cómodamente. Feire miraba fijamente entre ambas puertas, como si prefiriera no tener que elegir. Señalé la segunda más cercana a ella. Tú y Mor pueden compartirla esta noche. Dile que se calle si habla demasiado. No se rió, solo se quedó mirando fijamente la puerta.
Y pensé que quizá no era el único preocupado por mi prima y por lo que se agitaba en su hermosa cabeza abajo. Así que tomé el picaporte de mi puerta, listo para dejarla tranquila e ignorar el fuego por esta noche, cuando... Nada, absolutamente nada, excepto Feire quieta y en silencio, y el vínculo tensándose de nuevo. ¿Tensándose con calor? Mi mano se detuvo en el picaporte, y me giré lentamente. Encontré la mirada de Feire recorriendo mi cuerpo pieza por pieza, deteniéndose aquí y allá, con los labios ligeramente entreabiertos. Y sus ojos se llenaron de ese calor, un calor que se enroscaba, que humeaba, que me estudiaba con detenimiento. Una cosa era no tocarnos durante toda la cena, pero ahora era completamente diferente permitir que habitaciones y paredes nos separaran. Y habíamos volado tan cerca, su piel tan cómodamente apoyada contra mi cuello, y mis manos, mientras mis alas habían ahuyentado una antigua tormenta detrás de nosotros, que me pregunté. Respiré hondo para preguntarle a mi pareja si quería acompañarme esta noche, para hablar, para dormir, para amar, lo que ella quisiera, lo que fuera que estuviera dispuesta a ofrecerle a un despreciado mestizo del norte. Pero justo estaba por hablar, Feire giró en seco y desapareció en su habitación. El fuego que había estado ardiendo en mi interior se apagó hasta convertirse en un anhelo doloroso, una necesidad desesperada de tocarla aún más. Estaba seguro de que, en el fondo, una parte de ella también lo deseaba. Pero con una habitación privada solo para ella, la opción de seguir fingiendo que no pasaba nada entre nosotros le seguía siendo demasiado fácil de tomar. Así que tal vez mañana no la daría, y que fuera lo que tuviera que ser. El aroma a lluvia era refrescante, como la ducha fría que había necesitado toda la noche mientras intentaba dormir en vano. Mi mente había estado demasiado absorta en Feire como para arriesgarme a enfrentar las pesadillas o los sueños una noche más. Ella simplemente estaba en todas partes ahora. Cassian había sido el primero en levantarse y abrió su puerta casi al mismo tiempo que Feire y abría la suya. Debió de haber negado con la cabeza, porque los hombros de Cassian se desplomaron. ¿Cuándo?, le preguntó. Hace como 1 hora, respondió Feire. Me dijo que no valía la pena despertarte. Cassian asintió cortésmente y cerró la puerta. Desde donde yo aún seguía acostado en la cama, podía ver el peso que lo agobiaba incluso mientras se quedaba mirando fijamente la puerta. Ojalá Az hubiese venido. Al menos Mor estaría de regreso antes del anochecer. Esperé a que terminara el desayuno para decirle que Feire y yo no volveríamos hasta el día siguiente. Parecía más interesado por salir al ring a intimidar a algunos novatos que en preocuparse con nuestra prolongada ausencia. Y ahora, siguiendo a Feire a varios metros de distancia por los bosques, después de haber volado kilómetros desde el campamento y cargando con todo nuestro equipo, mientras ella me provocaba con el contoneo de sus caderas, casi deseaba que nos hubiéramos quedado. Me iba a volver loco. Ese fuego del pasillo no se había apagado en absoluto con la lluvia. La llovizna se colaba entre las ramas de los pinos y se deslizaba por mi cuello, pero era imposible que ella lo notara caminando delante de mí. Habíamos volado lejos, tan lejos que nadie, ni los ilirios, ni Cassian, ni una pared inocente de la casa sería testigo de otra gloriosa explosión de llamas y temperamento. Oficialmente, lo hacíamos por precaución, pero en el fondo, tal vez también por un poco de paz. Al menos, recordaba una posada de un pueblito perdido por la zona que impediría que durmiéramos a la intemperie. Pero ni siquiera ese detalle, ni la promesa de calor bajo techo, me tranquilizaba. No con Feire delante de mí, temblando bajo su abrigo, sin dejar de lanzar miraditas por encima del hombro. No con esa maldita forma en que se movía. A cada paso que yo daba,
ella daba otro, y se sentía como si mi futuro estuviera justo frente a mí, y alejándose al mismo tiempo. Mantenía sus escudos mentales bien en alto, pero podía percibir que su estado de ánimo era pensativo, incluso un poco taciturno. Solo cuando la alcancé, me di cuenta de que había detenido su caminata. Sus escudos empezaban a resquebrajarse ligeramente, mientras sus pensamientos luchaban por sostenerse, lo justo como para dejarme sentir un poco más. Algo inusual, considerando lo hábil que se había vuelto para mantenerlos firmes. Casi me pregunté si no lo hacía a propósito, pero... Feire se volvió para mirarme, y pude sentir la tensión rondando en su cabeza mientras me examinaba, sus ojos recorriendo mis alas de la misma manera que la noche anterior, con pregunta Shasta, que se encontró con mi mirada. En silencio, levanté una ceja. Si tenía preguntas, le respondería. Respondería cualquier cosa por ella. Casi podía ver las palabras formándose en su mente, y presioné el vínculo sin romper su barrera, revelando lo desesperado que estaba por conocerla a fondo. Dejé que viera algo de mi fuego, ese que ella avivaba en mí cada día. Lo que no esperaba fue la mano que levantó y el pequeño destello de una sonrisa. Capté fuego en su corazón, un fuego real y tangible de los días de otoño y preocupación por mi seguridad. Me costó contener la risa, así que a cambio le hice una reverencia para que siguiera jugando, preguntándome si se daba cuenta del doble sentido de mi gesto, ya que solo había una persona en este mundo ante la que me inclinaría más allá de mi corona. Y por ella, estaba dispuesto a hacerlo. Feire me dio la espalda, poniendo los ojos en blanco ante mi teatralidad mientras se alejaba, y sentí que todo mi interior se incendiaba. A veces, podía ser tan malvada, tan juguetona, y me gustaba cuando era juguetona. Éramos nosotros sentados en ese trono de la corte de las pesadillas, una vez más, con mis dedos rozando el interior de su muslo, mientras ella se frotaba contra mí, y sentía lo húmeda que estaba. Todavía quería sentirlo. Mierda, quería saborearlo. Quería llevarla más adentro del bosque, y follarla donde nadie más oyera el sonido, excepto las montañas y los árboles. Feire se sonrojó incluso a varios metros de distancia cuando lamí el vínculo, llenando ese puente entre nuestras mentes con una lujuria perezosa. Envié la caricia con intención, dejando que la diversión fluyera en ella mientras ella intentaba disimular cuánto se retorcía por dentro. Mi entrepierna se llenó de calor. Ella acababa de detenerse en un claro, y se giró para mirarme, ya fuera para comenzar su magia o para regañarme. Esperaba que fuera esto último cuando ocurrió. Un rayo de angustia me atravesó al ver a un grupo de 4 machos vestidos con los colores de una corte que había llegado a odiar, rodear a mi pareja. Y en el centro, de pie ante Feire, estaba Lucien. 1.000.000 de decisiones me pasaron por la cabeza al instante, cada una anulando a la anterior y peleando por imponerse. Mi instinto me decía que nos transportáramos de inmediato, sin importar el riesgo de que rastrearan mi magia. Pero una sola mirada a Feire, y supe que no podía hacerlo. Ella podría ser mi compañera si así lo deseaba, pero aún no lo había decidido. Esta decisión, aquí y ahora, era solo suya, y hasta saber qué quería, dejaría que se encargara de Lucien por su cuenta. No cometería el mismo error que cometí con Tarkin. No lo haría. «Hace 2 meses que te cazamos», dijo Lucien. Sonaba tan aliviado, como si pensara que esto sería fácil. Recé porque estuviera equivocado. Intenté no entrar en pánico, tanto por el bien de Feire como por el mío. No tenía ni idea de cuánto estaba ella abierta al vínculo en ese momento. «¿Cómo me encontraste?» Fue demasiado breve como para poder descifrar cómo se sentía, y con la repentina aparición de Lucien, sus escudos mentales se habían cerrado de golpe. «Alguien nos avisó que habías estado aquí, pero fue pura suerte que percibiéramos tu olor en el viento, y...» Lucien se detuvo al ver que Feire retrocedía ante su cercanía, e incluso a esa distancia,
pude notar que estaba confundido. Hice una nota mental para hablar luego con Azriel sobre quién había sido ese misterioso aviso de Lucien. De repente, su voz sonó tensa. «Tenemos que salir de aquí. Tamlin estaba fuera de sí. Te voy a llevar directamente a...» «No», interrumpió ella. Mi corazón dio un vuelco. Aunque susurró la palabra, fue firme y definitivo. Una declaración, una decisión. Y Lucien no quería creerlo. «Feir», dijo con cautela tendiéndole una mano. Las armas estaban a su alcance, aunque nada comparado con el despliegue que la propia Feire llevaba encima. «Vámonos a casa». «¿Casa?» Me devané los sesos a toda velocidad, pero... Feire nunca había considerado la corte noche su hogar, su casa. Y por mucho que despreciara a Tamlin, él había creado un hogar para Feire una vez. Un hogar que tal vez Feire recordaría con Lucien ahí de pie y... echara de menos. Un hogar que nunca sintió tener conmigo. Había calor, pensé, y la caída de las estrellas había sido un sueño. Pero en ambas ocasiones decidimos ir por caminos separados, retirarnos a espacios diferentes. Y en todo este tiempo, aún no le había dicho la verdad. Y ahora estábamos aquí, rodeados de soldados. Esta era la vida que tendría si se quedaba conmigo. Tal vez. Tragué saliva, con la garganta repentinamente seca. Tal vez ella no quisiera esta vida después de todo. La tristeza comenzó a apoderarse de mi corazón al imaginar lo que podría pasar. Verla regresar a la corte primavera con Lucien me destrozaría. Incluso ahora, parado ahí, solo pensar en esa posibilidad me hacía sentir que moriría si ella lo escogía. Pero si lo hacía, si ella me dejaba, fuera lo que fuera en lo que se había convertido este vínculo entre nosotros, encontraría la manera de aceptarlo. Lo haría por ella. Feire se plantó frente a Lucien y contuve el aliento con cada palabra. Ese lugar dejó de ser mi casa en el momento que dejaste que él me encerrara, dijo Feire. Y por el caldero, apenas podía concentrarme mientras el alivio me inundaba. Supe en ese momento, quizás con más claridad que nunca, que Feire sentía algo por mí, lo suficiente como para elegirme de alguna manera. Y también supe que no iba a romper mi promesa de contárselo todo, y pronto. El deseo de descubrir exactamente cómo me elegiría me anclaba los pies al suelo, mientras me afirmaba y me preparaba para el movimiento de Lucien que me obligaría a intervenir. «Eso fue un error», replicó Lucien. El pobre zorro parecía horrorizado. No había venido preparado para una pelea. Todos cometimos errores, todos. Él lo lamenta más de lo que crees, y yo también. Lucien intentó acercarse a Feire una vez más, pero ella volvió a retroceder, aunque se estaba quedando sin espacio. «Feire», insistió, aún con esa mano extendida. Podía sentir cómo la tensión aumentaba en ella mientras apuntaba la flecha que tenía en las manos directamente hacia Lucien. Él abrió los ojos de par en par. «Baja la flecha», pidió Lucien, y la forma en que lo dijo fue tan condescendiente, como si pudiera controlarla igual que Tamlin, con un simple giro de palabras. Pero Feire, mi Feire, se mantuvo firme. El vínculo comenzó a vibrar. «Number, no me toques. No entiendes el desastre en el que estamos hundidos, Feire. Yo te necesito en casa. Ahora». Los siguientes segundos fueron un torbellino, mientras Feire se movía y Lucien la perseguía. Me desvanecí en el aire hacia el lugar donde había estado Feire, solo para descubrir que había desaparecido en su propia nube de humo. Lucien retrocedió a trompicones y yo seguí la estela de Feire hasta encontrarla a salvo, fuera del alcance de Lucien y sus soldados. Y fue embriagador. La magia de Feire flotaba eléctricamente en el aire entre nosotros. No importaba si yo había estado allí o no para salvarla. Ella se había salvado a sí misma y lo sabía. Se mantenía orgullosa,
con una mirada feroz clavada directamente en Lucien, mientras él se incorporaba para buscarla, solo para encontrarme a mí de pie a su lado, con el poder emanando de mí, de nosotros. La haría mi reina, a esta guerrera a mi lado, si ella me lo permitía. La máscara apareció sin esfuerzo. Lucien claramente no estaba preparado para semejante espectáculo. Todo su cuerpo se paralizó al observarme, ahora vestido formalmente de negro azabache, más elegante, sin alas ni armadura de combate. Vestido para matar. Ni siquiera la lluvia que me azotaba el rostro y empapaba mi ropa se sentía fría. «Ah, el pequeño Lucien», dije con diversión maliciosa. «La dama de la corte otoño no te dijo nunca que cuando una mujer dice que no, quiere decir no». «Hijo de puta», espetó Lucien, y casi me alegré hasta que añadió: «Hijo de puta, sucio, puta». La palabra me desató un gruñido desde lo más profundo del pecho. «¿Qué hiciste, Feire?», le preguntó Lucien, horrorizado por lo que veía. «No vuelvas a buscarme de nuevo», susurró Feire. «Él nunca va a dejar de buscarte, nunca va a dejar de querer que estés en casa». Casa. Ahí estaba esa palabra otra vez. Admití un pequeño atisbo de miedo para mí mismo mientras Feire se detenía. Lucien aprovechó su oportunidad. «Él nunca dejará de buscarte, de esperarte. Una vida entera de altos lores y asesinos persiguiéndote. ¿Qué te hizo él? ¿Se llevó tu mente?» «Suficiente», dije con más gracia de la que sentía, pero tenía que ser convincente. «Feire y yo estamos ocupados. Vuelve a tus tierras antes de que yo mande tu cabeza de regalo para que mi viejo amigo recuerde lo que pasa cuando los lacayos de la corte primavera ponen un pie en mi territorio». Pero Lucien no se movió. «Ya entendimos lo que querías decirnos, Feire. Ahora vuelve a casa». «No soy una niña, y esto no es un jueguito», respondió Feire, y supe que se había pasado de la raya. Feire no necesitaba estar encerrada. Por eso había dejado la corte primavera en primer lugar. Aquí afuera, en la naturaleza, era dueña de sí misma, y Lucien no tenía ni idea de lo peligroso que podría ser para él si la obligaba a regresar a lo que antes había sido. «Cuidado, Lucien», dije con deleite, «o Feire te va a enviar de vuelta en pedacitos». Parecía a punto de partirse en dos, de caer de rodillas y deshacerse por completo ante ella hasta que ella cediera. «No somos tus enemigos, Feire. Las cosas se pusieron feas y antes se nos fue de las manos, pero eso no significa que tú te vayas a dar por vencida». «Tú te diste por vencido», susurró Feire. El tiempo pareció detenerse en esas 5 palabras, silenciosas pero cargadas de un dolor inmenso y de recuerdos. En cierta forma, me rompió el corazón otra vez, pero la fuerza de las siguientes aseguró que nuestros corazones permanecieran intactos. «Tú te diste por vencido», continuó. «Me abandonaste. Tú eras mi amigo. Y lo elegiste a él, elegiste obedecerle, aunque veías lo que me hacían sus órdenes y reglas, aunque me veías desaparecer de a poco, día tras día. No tienes idea de lo volátiles que fueron esos meses», espetó Lucien a la defensiva. Estaba enojado, probablemente por la sorpresa, por lo difícil que se estaba comportando Feire. Había creído que esto sería fácil. Necesitábamos presentar un frente unido, obediente, y se suponía que yo fuera un ejemplo para los demás. Tú veías lo que estaba pasando, pero le temías demasiado a él, demasiado para hacer algo al respecto. Te rogué tantas veces. Te pedí que me ayudaras, que me sacaras de la casa, aunque fuera 1 hora. Y tú me dejaste sola, o me empujaste a una habitación coniante, o me pediste que aguantara. Con un tono de acero en su voz grave, cortante como la espada más afilada, Lucien se atrevió a recurrir a su último recurso. «Y yo supongo que la corte noche es mucho mejor, ¿eh?», preguntó, encendiendo mi alma de rabia. Siempre la puta, siempre el villano, sin ninguna posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Si Lucien no se retiraba después de esto, iba a descuartizarlo.
Al diablo con las historias pasadas y que Tamlin viera si eso le parecía una respuesta. Total, íbamos camino a la guerra de todas formas. Pero no tuve que destrozarlo. Todas mis dudas sobre si la corte noche era o no el hogar de Feyre comenzaron a disiparse en mi mente como pequeñas burbujas llevadas por el viento al sentir a Feyre posicionarse a mi lado. Todo el claro pareció inclinarse ante la presencia de su poder desplegándose. Su furia se igualaba a la mía. Su deseo de proteger era el mismo que el mío y, maldita sea, ardía con tanta fuerza. Me atreví a apartar la vista de Lucien por un segundo para mirarla, y sonreí de alegría cuando incluso me imitó físicamente. Garras aparecieron en sus manos y unas alas ilirias, surgieron de entre sus omóplatos, en su espalda expuesta. Y cuando Feyre habló, fue la noche más densa y oscura, hecha carne. Cuando pasas tanto tiempo atrapada en la oscuridad, Lucien, descubres que la oscuridad empieza a devolverte la mirada, sentenció ella. Pude sentir a Ambren a mi lado, asintiendo con aprobación. Feyre estaba interpretando un papel como yo lo había hecho siempre, mantenido a todos a salvo. A mis amigos, a Velaris, incluso a mí sin que tuviera ninguna obligación de hacerlo, y la adoré por eso. Oh, no, ya no había ninguna duda sobre dónde estaba el hogar de Feyre, si es que alguna vez la hubo. Envié una alegría, una dicha desenfrenada y perversa por el vínculo, alabándola, deleitándome con esta hermosa y valiente hembra frente a mí, con esas alas tan feroces y perfectas en su espalda, símbolo de su voluntad de luchar. La lluvia se deslizaba suavemente por las membranas y me asombraba que no temblaran. Esperaba que en ese momento supiera no solo cuánto aprobaba lo que estaba haciendo, sino también cuánto la admiraba. La boca de Lucien quedó colgando, abierta de asombro. «¿Qué hiciste contigo misma?», susurró, horrorizado por ella, por su antigua amiga. Finalmente, sonaba derrotado. La afilada sonrisa que Feyre le dedicó, tan salvaje y animal, fue una puñalada final en su corazón. «La humana que conociste murió en bajo la montaña. No tengo interés en pasar el resto de la inmortalidad como la mascota de un alto lord». «Feyre, dile a Tamlin que», continuó Feyre, «si envía a alguien más a estas tierras, voy a cazarlo. Voy a cazarlos a todos, a cada uno. Y voy a mostrarles lo que me enseñó la oscuridad». Aunque ya no importaba, Lucien sí pareció destrozado por un momento. Recuperó al instante su actitud fría y calculadora, pero por medio segundo vi el dolor escrito en sus ojos y me asaltó la repentina idea de que irse de allí sin ella le estaba costando caro. Que tal vez, así como Tamlin y yo fuimos amigos destruidos por la guerra y el rencor, también Lucien y Feyre lo habían sido. Y entonces sus ojos se posaron en mí, a través de las alas y los cuchillos en la cintura de Feyre, y el barro que cubría sus botas. Y su rostro se llenó de asco. Mi compasión murió al instante. «Estás muerto», escupió con veneno. «Tú y toda tu maldita corte». Y por una vez, ni siquiera me importó. Antes de que pudiera reaccionar, él ya se había transportado junto a los guardias, y Feyre se quedó mirando a lo lejos, con una mirada dura y amenazante grabada en el rostro, decidida a no creer que él realmente se había ido. Sus alas y garras aún la rodeaban, tensas en el aire, sin saber que la amenaza había desaparecido. Me atreví a deslizar un dedo por las venas de sus alas y se estremeció. El hechizo se rompió. El alivio me llenó al mismo tiempo que la necesidad por el solo hecho de volver a tocarla. Fuera de su vista, negué con la cabeza, incrédulo. Alas. Mi pareja se había hecho alas. Nunca había visto nada más atractivo ni hermoso en mi vida que mi pareja con alas ilirias. ¿Cómo?, jadeé, situándome frente a ella. Estábamos apenas a centímetros de distancia. «Cambio de forma», explicó ella, todavía un poco rígida.
Pero entonces sus ojos encontraron los míos, y en esos preciosos instantes que transcurrieron entre nosotros, se suavizó, como si estuviera viendo algo en mí, mientras la miraba, intentando transmitirle todo el amor que sentía por ella, a través de nuestro vínculo, y eso la desarmara. Las alas, las garras, la tensión, todo desapareció, sin rastro alguno a la vista, allí donde mi hermosa Feire estaba tan cerca de mí. Necesitaba tocarla de nuevo. Su aroma, su magia, estaba en todas partes. Recordé mis propias alas, mi armadura de cuero, dejando de lado al Alto Lord para ser solo el macho ilirio. Fue una representación muy convincente, dije, suavizándome un poco. Le di lo que quería ver. Deberíamos buscar otro lugar. Fue como si me hubiera leído la mente. Con gusto, la tomé en brazos, listo para llevarla volando a donde ella quisiera. Pero incluso mientras la sostenía, podía sentir los pensamientos revoloteando dentro de su cabeza. Ya no era Lucien, pero... ¿Estás bien?, pregunté finalmente, con el miedo entrelazado a mi voz, antes de encontrarme con la reconfortante sensación de Feire acurrucándose firmemente contra mi pecho, acunada lo más cerca que podía. Casa-hogar. Más que el encuentro en sí mismo, me molesta el hecho de que fuera tan fácil, de que yo sintiera tan poco, explicó. Y de repente volábamos y yo volvía a estar enojado. Enojado con Lucien, Tamlin y toda esa maldita corte por traicionar a Feire con tanta crueldad. A Feire, a quien ahora miraba mientras volábamos más alto en el cielo. «Sabía que las cosas iban muy mal», confesé por encima del viento y la lluvia. Pero creí que por lo menos Lucien habría intervenido. «Yo también lo creía», dijo Feire. Sonaba tan pequeña y decepcionada como si se diera cuenta de lo lejos que habían quedado sus primeros días en Prythian, con Tamlin. La apreté suavemente y me miró a los ojos, y no pude contenerme. Esperaba sinceramente que algún día ella y Lucien pudieran reconciliarse, de alguna manera. «Te ves bien con alas», le dije, besándola en la frente. Estaba cansado de temer el mostrarle cariño abierto, que no fuera una broma ni un recurso para sacarla de un apuro. Y pareció funcionar. El pecho de Feire se calentó al acurrucarse cada vez más cerca de mí. Y juntos, volamos y volamos y volamos.